Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hace muchísimos años, en el noroeste de España, en la céltica y verde Galicia, a la que los romanos llamaron Finisterre, por ser el extremo más occidental del mundo hasta entonces conocido, cuenta la tradición que estuvo el apóstol Santiago, como llaman los españoles a Jacob, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan Evangelista. Cuentan las confusas narraciones de los primeros años de la cristiandad que a él le fueron adjudicadas las tierras españolas para predicar el Evangelio, y que en esta tarea llegó hasta la desembocadura del río Ulla, sin embargo, con poco éxito y escaso número de discípulos, por lo que decidió volver a Jerusalén. Pasaron muchísimos años, y un día, después que él ya había muerto, torturado, es una larga historia que ahora nos van a contar quizás. Después de que fue torturado, vuelve, lo embarcan y parece que vuelve a España. Le ponen una lápida sobre la tumba y crece el pasto y se pierde. Y resulta que un eremita advirtió al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, que pasaban cosas extrañas en un lugar. Escuchaba cánticos. El obispo fue y descubren en medio de las malezas restos del apóstol, identificados por la inscripción en la lápida. Informan de esto al rey Alfonso II, quien acude al lugar y proclama al apóstol Santiago patrono del reino. Después muchas cosas sucedieron, batallas que se ganan, corceles blancos que aparecen y que se adjudican que era la presencia del santo. Todo eso en España. Todos conocemos el peregrinar hacia Compostela, pero acá en Buenos Aires también un grupo desde hace muchos años está realizando el camino hacia el santo. Y por eso hoy hemos invitado a dos personas, a Clelia Dorado Varela, peregrina del Camino de Santiago, y a nuestro amigo Roberto Naone de Palma, vecino de La Boca e integrante de la comunidad Santiago Apóstol en Buenos Aires, radicada en el santuario Nuestra Señora de la Madre de los Inmigrantes. Bienvenidos al programa. Buenos días. Hace muy poquito celebraron un aniversario del santo, el 25, si no me equivoco. El miércoles 25 de julio, Perfecto. En las misas vespertinas, en todo el mundo, ¿sí?, se celebra el martirio de Santiago, que es la fecha cuando Santiago, por pedido de la Virgen María, que es donde aparece la Virgen del Pilar, regresa a Jerusalén a dar testimonio de la evangelización que había realizado. Ajá. Bueno, y es ahí cuando los rabinos le dicen a Herodes, sí, Herodes, el sobrino del otro Herodes, el de Belén, sí, se repite en la historia, aquel había hecho decapitar a los niños y este decapita a Santiago. En el año, pues por eso la iglesia recuerda, celebra el martirio de Santiago, que es dar la vida y la sangre por el Señor. por el Señor, exacto. Sí. Que nosotros lo traducimos en dar la vida, toda la vida, no necesariamente morir, sino morir, vivir continuamente. Es que todos morimos un poco en el bautismo y nacemos, claro, a una vida nueva, ¿no? Entonces, lo que usted relató es muy interesante
y hay algo que a veces queda perdido, que es la relación con la Virgen María. Fue Exacto. María, después de la ascensión de Jesús, sí. fue María la que gerenció y distribuyó a los 11 apóstoles a distintos lugares. Y fue ella la que le dijo a Santiago que le tocaba ese lugar, más lejano del mundo romano. Sí, y todavía bajo el imperio de Roma, exacto. Sí, él digamos, bueno, Jesús fue el año 33, no sé exactamente cuándo fue, pero es en el año 44, después de Cristo, cuando deprimido Santiago, porque los celtíberos tenían ritos paganos. De hoy todavía los gallegos siguen hablando de las meigas, el embruxo, sí. La queimada, todo esto sí. Mezclado, que son ritos ancestrales, previos al cristianismo. Sí. No les entraba la conversión. Entonces, estando en Zaragoza, frente al río Ebro, es donde, con la presencia de 8 apóstoles, que son los que dan testimonio, 8 discípulos, él le pide a María, que estaba muy vieja, pero viva, en Jerusalén, no sabemos dónde estaba exactamente, pero sí, digamos, en la zona de Galilea, y es la primera vez y la única que María, estando viva, se biloca. Ah, y va a Santiago. Y aparece fulgurante arriba de una piedra. De ahí viene la Virgen del Pilar, que se la representa siempre pequeñita. La Virgen del Pilar no es una Virgen ampulosa, pero sí se la presenta con grandes rayos, que es la luz que claro, yo estuve ahí, es hermoso ver, bueno, es chiquitita, pero uno va subiendo las escaleras para acercarse y sinceramente... Y es muy interesante porque la Virgen ahí le pide, lo que nos empezó a pedir, lo que nos pide continuamente ahora, que hagamos obra. O sea, le dice, bueno, está bien, ya diste la vuelta, ya dice, pero hace obra, deja testimonio. Y es ahí que en Zaragoza, al lado del río Ebro, se levanta la primer capilla cristiana, al menos de España. Desconozco las otras historias que hacían los otros apóstoles. Sí. Y es la primera capilla construida en devoción a María. Y él, de sus 8 apóstoles, transforma a uno de ellos en el primer párroco, lo deja ahí, y con los otros 7 restantes vuelve a Jerusalén, donde llega a su martirio. Y en el mismo martirio de él es como que se hace un cambio. San Juan, su hermano, estaba también preso y sentenciado a muerte. Y él muere primero y San Juan el liberado. Y como que tenía la... Qué impresionante, ¿no? Esa historia de los primeros cristianos, que uno dice, qué barbaridad, cómo los mataban. Pero hoy día pasa lo mismo. Pero muchos años después pasó lo mismo. Sí, y sigue pasando. Santa Lucía, porque uno ve, yo ayer estaba viendo un programa de un sacerdote que está trabajando, un sacerdote español, madrileño, que está trabajando en pueblos así lejanos de España y las matanzas que hubo de sacerdotes, de religiosas, cuántos mártires, cuánta sangre derramada que florece, ¿no es cierto? Porque a la larga Dios hace que eso florezca, ¿no? Por eso hay que estar orgulloso de ser católico. Por eso también hubo muchos mártires católicos en la Segunda Guerra Mundial a manos del nazismo. Sí, a manos de todos. Siempre fui por eso digo, también los hubo. Perseguido. También los hubo. El primer gran mártir es Santiago. Es el primer apóstol mártir. Claro, es el primer apóstol mártir. ¿Tú qué sientes en este peregrinar? Porque hace muchos años que lo estás haciendo. Sí, cuéntanos un poco. Bueno, yo me siento muy gallega. Soy argentina porque nací acá, pero la educación viene de Galicia. Es decir, la alegría que tienen los gallegos para las troulas, para todas las fiestas que hacen constantemente, sobre todo en el verano, y siempre son fiestas en las parroquias. La importancia que tienen los santos en cada uno de los lugares de Galicia. Y la comida. Como agregado. Como agregado, por supuesto. Y bueno, y las peregrinaciones, es decir, la gente del pueblo peregrina con el santo y van a visitar también otros pueblos. Y nosotros acá, por suerte, se transmitió eso de las peregrinaciones. Primero en las parroquias de cada lugar, de cada barrio al cual pertenecemos. Y bueno, y después ya en el 2007 empezaron las peregrinaciones acá en Buenos Aires. Qué bueno. ¿Cómo se te ocurre? Porque has sido
el mentor de esto. ¿Cómo se te ocurre? Es el Señor el que decide. Uno lo que uno crea. Mi conversión más moderna es creer que antes yo hacía las cosas y después yo me di cuenta que era el que lo hacía. Sí, lo hacía, pero no era el que lo ideaba, era el que alguien me decía. Porque yo soy descendiente de italianos y a los 23 años un médico me dice: usted es muy quieto, te puedes hacer deportes. Y bueno, y elegí hacer atletismo. Y entré en el año 75 en un club que se llama Real Club Celta. Color la camiseta celeste de Galicia y la Cruz de Santiago en el pecho. Ah, pues te llamaron. Y bueno, hice atletismo, un club, una agrupación, la transformé el club. A los 30 años me hice el primer joven presidente con personalidad jurídica. Luego empezamos a hacer carreras de atletismo y yo hacía la carrera de atletismo en el Deportivo Español, por ejemplo, Día de Santiago. La hacíamos en agosto. Después hacíamos la carrera hispanoamericana. Y el día de Galicia hacíamos la carrera de mujeres y chicos en el lago de Palermo. Seguíamos con una secuencia. Bueno, eso después se cortó, me casé, los chicos, la familia, y el Club Celta. Y después en el año 95 fundé una peña del Club Celta de Vigo, de fútbol, de simpatizante gallego de fútbol, donde junté gallegos de distintos lugares de Pontevedra. Bueno, eso nunca tuvo muy alto nivel. Pero, digamos, esa relación me permitió viajar 5 veces a Galicia, a Vigo. Y la primer viaje en el 97... Adentraste más en el tema. En el 97 fui a Compostela. Pero fui como simpatizante del Celta de Vigo. Sí. No fui como devoto gallego, de celtista, de Santiago. Para mí era como lo mismo. Sí. Y algo había, porque en el 2001, en un grupo de vecinos de La Boca, nos impusimos como consigna hacer un colegio público. Juntamos 1.200 firmas y empezamos en junio a juntar firmas. Lleva un tiempo en el barrio juntar firmas, ¿no? Porque en La Boca no tiene colegio secundario, es una cosa extraña. Es un club que tiene un club de fútbol, un barrio, pero no tiene centros deportivos. Es un barrio contradictorio. Son cosas que suceden. Contradictorio, sí. Entonces yo me di cuenta que estamos cerca del 25 de julio, le puse esa fecha, me apuré, le hicimos firmar todo y presentamos el expediente el 25 de julio del 2001, el Día de Santiago, al jefe de gobierno Ibarra. Y todos se decían: ¿y para qué sirve eso? No decían. Yo tengo fe, le digo. Bueno, los 3 colegios en Casa Amarilla están construidos. ¡Qué bueno! Y cuando yo viajé en el 2007, que fue casualmente, que yo no sabía que la comunidad gallega hacía un camino de Santiago desde el crucero que está en el Parque Lezama que corresponde a la parroquia de los emigrantes. Exacto. Porque la gente camina y no sabe dónde es la parroquia, dónde es. Casualmente es la parroquia de los emigrantes. Y casualmente unos devotos en el año 2002 trajeron una imagen de Santiago tallada hermosa al santuario de los emigrantes. Yo la descubrí después, en el año 2006. Es como que uno no sabe lo que va a suceder en su vida. Lo que pasa es que tenés que estar despierto. Tenés que estar despierto al llamado. Sí, y darte cuenta y comprometer. Entonces, soy artífice porque he hecho un camino con la Cruz de Santiago. Yo cuando fui a ver a los del Celta de Vigo, en el año 97, me decían: pero tú que eres nieto italiano, ¿cómo que eres celtista? Y le digo: ¿ustedes se creen que pasé de celta, que soy gallego? Eso es fácil, le digo. Le digo: pero ustedes, ninguno de ustedes, corriendo a la provincia de Buenos Aires, le sacó la tetilla y salió sangre por Santiago. Entonces, claro, ellos como son del fútbol, es como que tienen el logo del Celta, pero no entienden por qué está el logo del Celta. Está el logo del Celta con la propaganda del sponsor, todo mezcladito. Qué lindo, ¿no? ¿Sí? Y no se dan cuenta del tema espiritual. Exacto, que hay atrás de todo. ¿Por qué cuando los fundadores le pusieron ese logo? Exacto. Y pelearon en un partido de fútbol contra el Deportivo, le ganaron por ese logo. Y acá nos has traído el estandarte. El estandarte. También se dio la situación que un amigo mío, un pintor más querido y conocido de esta etapa de la colectividad de Gallega Buenos Aires, Manuel Cordeiro, que vivía en Ituzaingó, yo siempre lo frecuentaba, nos encontramos en el centro. Él también fundó la peña conmigo, él hizo el logo. A pesar que él era de La Coruña, él era más gallego que La Coruña. Para él era más importante ser gallego. Entonces, donde le pedían, él se daba. Entonces, el año quedó viudo y, y vino a La Boca a vivir donde estaba su hija. Y yo me enteré y, bueno, a partir de ahí me transformé como... todos los días tomamos café juntos. Entonces, él no era católico. Digo, no era porque falleció el 10 de diciembre de este año. Pero él era gallego y digamos, pintaba los santos, los apóstoles. Él era un artista, digamos, universal.
Señora, se había casado en la iglesia de Santiago Apóstol con esponsales. Y cantado en gallego con un cura gallego, porque la señora era la católica gallega. Pero él no tenía, para él no era contradictorio eso. Entonces, bueno, cuando hubo que diseñar, en el 2008 él diseñó este hermoso estandarte, que lamentablemente fue el último que diseñó, porque después se le arruinó la vista y tuvo otros años, del 2008 hasta ahora, con baja vista, digamos, hasta que falleció este año. Ahí tenemos esa luz que cubre el santuario, es la vieira. La vieira como luz, la cruz de Santiago. Después al medio abajo tenemos el blasón, que es el logo de Galicia, que está compuesto por 7 cruces. Hoy Galicia tiene 4 provincias, pero antes tenía 7. Que era, porque Tui, la capital que está al sur, era el centro del reino de Galicia, que llegaba hasta Oporto y llegaba hasta León. Entonces había otros territorios que eran 7 provincias. Y tiene como centro el cáliz y la hostia. O sea que es bien católico. No sé si los gallegos de ahora se dan cuenta. Se dieron cuenta. Pero cuando se hizo el reino de Galicia, era muy católico. Por ejemplo, San Pedro González Telmo, en el año 1200, muere en Tui, en la capital de Galicia. Sí. Él no era de ahí, pero bueno, muere ahí. Y también está ligado con nosotros, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el santo, digamos, que tenemos nosotros, Sedente, y el crucero del Parque de Sama. Y las 4 vieiras que él le pone, que representan las 4 provincias de Galicia, que se rompen un poquito porque al doblarla, bueno... Estamos viendo ahí también en imágenes al santo. ¿Ese santo está, me decías, en qué parroquia? En la parroquia San Ignacio de Loyola, Bolívar 225, Manzana de las Luces. Sí. Algunos afrancesados hablan de la Manzana de las Luces por la libertad francesa y los católicos decimos que por la luz de Cristo. Sirve para las dos cosas. Es la iglesia española, si uno quiere ver una iglesia española, y es muy interesante porque las iglesias españolas que yo he visitado, por ejemplo, Santiago del Varadero, kilómetro 110 de la Panamericana, primera ciudad de la provincia de Buenos Aires, la iglesia es más moderna, pero cuando usted entra está la Virgen María al centro con el niño, dentro de la curvatura del altar, Santiago a la izquierda y San José a la derecha. Santiago es el que va adelante. Yo no sé si tiene que ver con el tema de la milicia, que la a la izquierda la más rápida, yo no sé. Pero me dicen que la izquierda, viendo cuando uno entra, se ponen, cuando se diseñan, los santos más importantes a la izquierda. Por ejemplo, en Emigrante nosotros tenemos a la izquierda a la Virgen de los Emigrantes, porque la hicieron con esa devoción. Y está el Padre Pío, porque le pusieron los italianos. Y a Santiago le pusieron en la mano derecha. Cuando usted entra a San Ignacio, tiene inmediatamente antes del altar, tiene a la Dolorosa de frente y al lado Santiago, a la izquierda. Y también. Y a la derecha está la Virgen de las Nieves y San José, el padre de la familia y de la iglesia. O sea que es como que él va a la izquierda, va más rápido adelantado, que le cortan la cabeza, y el otro que protege a la familia, que da cobertura a todos. Yo no sé si, yo lo veo como ese simbolismo, ¿no? Sí. Y al centro, la Virgen María con el niño. Y a la izquierda, a la entrada, está San Ignacio. Bueno, ¿y de qué época es esa imagen del santo? De 1799. ¿De 1799? Virreinato del Río de la Plata. ¡Qué antigua! Sí, pero tenemos antecedentes del 3 de septiembre de 1787, cuando 155 gallegos de Buenos Aires se reúnen en la Seráfica Sacristía de la Recolección, es decir, la iglesia del Pilar. De los Recoletos. Claro. Que estaba, había un cementerio, pero era el cementerio de la iglesia, no era como... Un cementerio, una quinta... Sí, pero no había más nada. Que después fue todo confiscado. Entonces, como dijimos antes, que no podemos venerar o hacer la devoción de Santiago sin tener en cuenta a María y a la Virgen, y viceversa, porque cuando no se habla a veces de Santiago, la Virgen aparece con Santiago. Exacto. Siempre como madre cuidando el rey. Claro, es recíproco, digamos, ¿no? Ahí se hace, pero como todos vivían en la Plaza Mayor, en San Nicolás, el barrio de San Nicolás, en Montserrat y San Telmo, en realidad se empiezan a reunir en la capilla de San Roque, de San Francisco. Y a una cuadra
Después se hace, en 1799 parece que el virreinato da unas aperturas administrativas, entonces recién tardan 12 años el virrey en aprobarle los estatutos. Es muy interesante, los estatutos de la cofradía dicen que los cofrades deben ocupar su devoción a Santiago en cuidar a los enfermos, visitarlos en los hospitales y en las casas, bueno, y en cuidar a los presos. Si nosotros vemos las oraciones de San Martín de Tours, primer patrono no querido por los españoles, por eso aparece después la Virgen del Pilar, la Virgen de las Nieves, en ambas oraciones están los enfermos y los presos. O sea, en la sociedad de aquel momento tenía en cuenta a los presos como parte de su propia sociedad, no los desplazaba, digamos, los tenía en cuenta y rezaban por ellos, para su conversión. Las oraciones son similares, de la Virgen de las Nieves, y se piden los dos por lo mismo, los niños, los ancianos, los presos, y por la ciudad, ¿no? Son muchas las mujeres que peregrinan. ¿Hiciste el Camino de Santiago en España? No, en España lo voy a hacer ahora. Ah, ¿lo vas a hacer ahora? Sí, con la Asociación Amigos del Camino de Santiago. Qué lindo. Salimos el 20 de septiembre. ¿Te anotaste? Maravilloso. Me acabo de enterar. Has descubierto. Maravilloso. Me anoté ayer, porque siempre doy muchas vueltas. Y bueno, y volvemos el 9 de octubre. Ah, qué lindo. Así que me faltaba hacer el Camino de Santiago. Este es el camino de la costa, es decir, el camino portugués. Así que bueno, estoy muy entusiasmada con hacerlo. Pienso que no me voy a cansar porque he hecho los 14 kilómetros 2 veces de ¿A 2000, pie? Sí, a pie. Acá en Buenos Aires hay uno de 14 kilómetros. Partiendo desde los Emigrantes y desde la plaza. ¿Cómo es el que hacen acá? A ver, contame un poquito. Bueno, los primeros que se hicieron, se salía, como bien lo dijo Roberto, desde el crucero o cruceiro que está en el Parque Lezama. E íbamos caminando todo por el Bajo, por Palermo, hasta la iglesia de Santiago Apóstol en el barrio de Núñez, frente al club de River. Bueno, y eran muchas horas porque salíamos a las 9 y pico de la mañana, 10, y hasta las 5 de la tarde no llegábamos y teníamos la misa después. Es decir, que era bastante arduo. Pero teníamos algunos descansos porque en los primeros llevaban grupos musicales y nos acompañaba la gaita, entonces los bailes, parábamos en el Pilar, por ejemplo, y bailábamos todos y aprovechábamos también para la merienda del mediodía, porque no era un almuerzo, era algo frugal. Y bueno, y lo pasábamos muy lindo. Yo fui a 2 de esos, hicieron 3. Y después empezó nuestro amigo Roberto a hacer lo que llamamos a veces el camino más corto, porque termina en San Ignacio, no llega tan lejos. O sea, sale de los Inmigrantes, sale del mismo Nuestra lugar, Señora de los Inmigrantes y termina. Claro, de Nuestra Señora de los Inmigrantes. Pero estás bien. Sí, y termina en San Ignacio. Igual son 2 horas, 2 horas y media. Sí. Claro, 2 horas y media. La diferencia es que la nuestra la consideramos una procesión porque es toda 2 horas y media de oración. Y que tiene una programación donde se va rezando y en cada iglesia se recorren las iglesias más viejas del virreinato. Claro. Vamos a las iglesias y los sacerdotes los esperan, se hace una oración. Del camino largo se pusieron mojones, en colaboración con la municipalidad en ese momento, 2007, 2008, en 2007 pusieron mojones. Así que vamos guiados por los mojones con la vieira gallega. Qué lindo. Es hermoso. Bueno, y en los lugares, como en los barrios, yo soy de Avellaneda, de la parroquia de Avellaneda Lanús. En nuestra diócesis hay una parroquia Santiago Apóstol en Lanús, en la calle Santiago Plaul al 900. Y también hacen la peregrinación por el barrio. Así que una vez la agarran para un lado, otra vez para el otro. Bueno, aunque les parezca mentira, el tiempo ya se nos fue. Bueno. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Bueno, nosotros nos están viendo. Pueden escribirnos a celtabaires@argentina.com con C, ¿no? celtabaires@argentina.com, llamar al teléfono 4301-8787 o al celular 153-777-2519. Pero les pedimos, por amor de Dios y por devoción a Santiago, que no lo hagan el 25 de julio del año que viene, sino que lo hagan ya mismo, porque nosotros todos los 25 nos reunimos en el Santuario de los Emigrantes
para recordar a Santiago. Y hacemos, después de la misa normal, del santo que corresponde ese día, hacemos una ronda de oración por intercesión de Santiago y la Virgen del Pilar para fortalecer nuestros pedidos y agradecimientos al Señor. Qué lindo, ponen a los pies del Señor Claro. todo lo que pasó durante ese Sí, día. la cajita de pedidos se bendice. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias Gracias. por venir a contarnos todo esto. Y queridos amigos, qué hermoso, ¿no es cierto? Rescatar a nuestros santos, rescatar nuestra tradición, la historia, porque ellos también hicieron un camino, son mensajeros de Dios entre nosotros que nos vienen a mostrar que siendo humanos y siendo hombres también se puede llegar a la santidad. Y así, pasito a paso, nos damos cuenta qué hermoso que es vivir el cristianismo y estar orgullosos, saliendo a la calle y demostrándolo de nuestro catolicismo. Qué lindo poder decir con la frente alta, estamos orgullosos de ser católicos. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.